Hola a todos los que nos están viendo en este día. La verdad es un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Juan David Moreno y hoy tengo el privilegio de acompañarlos, de compartir una palabra con ustedes. ¿Qué tal si usted está en compañía de sus amigos, de sus hermanos, de sus papás? Yo quiero invitarlo para que usted me ponga allí en los comentarios. X1, somos 3, somos 4, X, póngalo con X. X5, los que estén allí congregados, los que estén allí junticos, ponga el número que está allí para saber cuántos somos la familia en la que estamos allí presentes, conectados con la palabra de Dios. Es para mí un privilegio, estamos finalizando la serie Fe Genuina y la verdad ha sido algo que nos alimenta. La palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía y la verdad es muy profunda con todo lo que nos ofrece. Y esta serie de la Fe Genuina que hemos tenido todos estos sábados han sido algo que ha alimentado nuestra vida realmente. En el día de hoy quiero compartirles el título de la serie de hoy. Se llama Fe Genuina, el secreto de una fe genuina. Vamos a entrar en tema, entonces quiero invitarlo para que usted se ajuste allí, se disponga todo su corazón y que pueda arrancar con nosotros este tiempo. Bueno, como les dije, mi nombre es Juan David Moreno. Cuando yo tenía 12 años era el baterista de nuestra iglesia, era el baterista y con 12 años estaba en el grupo de la alabanza y resulta que cierto día nuestro pastor Carlos estaba orando por milagros y en ese entonces, la iglesia estaba ubicada al lado de los bomberos y era famosa porque empezó una jornada de milagros y Dios se empezó a mover de una forma y aún siempre lo ha hecho. Siempre que hacemos nuestras reuniones, siempre vemos milagros porque nuestro pastor es un hombre de mucha fe y eso fue lo que formó él de nosotros. Resulta que cierto día, ese día en particular, lo tengo muy en cuenta porque en ese día el pastor empezó a orar por milagros y había una mujer, había mucha gente alrededor de él buscando un milagro, pero había una mujer que lo seguía y él la ponía en espera, yo no entendía, yo mientras estábamos tocando una canción, pero estábamos ministrando en ese momento, pero yo no podía apartar mi mirada a aquella mujer tenía algo especial y era una mujer que iba por un milagro, no entendía cuál era su milagro, no entendía cuál era el milagro que ella tanto deseaba, pero resulta que ella buscaba, hasta que el pastor al final la atendió y para mi sorpresa la atendió al lado de la batería estaba en un rincón y justo él se acercó y ella se sentó en esa silla. Resulta que, para resumirle las cuentas, resumiendo toda la historia que le estoy contando, aquella mujer tenía un problema. Su problema era que tenía una dolencia, sufría de una dolencia, y esa dolencia era causada porque una de sus piernas era más corta que la otra, tenía una pierna más larga, y eso causaba que ella tuviera una dolencia que no la dejaba vivir tranquila, ¿ya? Y en aquel momento el pastor dejó a la mujer de último y la sentó al lado de la batería. Yo decía, pues fue algo extraño, yo estaba tocando, cuando de repente empecé a ver cómo esta pierna creció y créame que para mí fue algo, ese día fue algo asombroso para mí, algo que desafió mi fe, ver crecer esa pierna como si fuera un caucho, ver que en aquel día conocí al Dios de los milagros, un Dios que no tiene límites para hacer milagros. Y en aquel momento yo lo presencié, no le estoy diciendo lo leí, le estoy diciendo yo lo presencié. Pero en aquel momento mi mente empezó a entender a qué Dios le estaba sirviendo, a qué Dios había conocido, ¿ya? Entonces en ese momento mi fe cambió, mi fe se empezó a enfocar en lo que tenía que hacer, mi fe se transformó. Desde aquel día empezó mi deseo por experimentar una vida de fe y quiero que usted me acompañe. Tiempo después mi pastor, empecé yo a buscar ser un hombre de fe y mi pastor me pidió junto con otra líder ir a visitar una mujer, cuando llegamos a aquel lugar, llegamos a una clínica en Cali a orar por esa mujer y yo iba con todo el deseo porque ya sabía que era estar con Dios, orar por enfermos, lo había querido experimentar y lógicamente me había preparado, veía cómo mi pastor hacía, cómo entonces mi pastor siempre nos ha enseñado que nosotros lo único que debemos hacer es disponernos y yo tenía toda la disposición. Entonces fuimos a orar por aquella mujer y aquella mujer
oramos, estuvo la familia de ella con nosotros ahí, oramos, el pastor estaba fuera de la ciudad, él no podía llegar y la mujer estaba el cáncer estaba bien avanzado. Resulta que al día siguiente recibimos la triste noticia de que la mujer partió con Dios, había muerto la mujer por la que habíamos orado. En ese momento, cuando recibí esta noticia, para mí fue algo impactante. Yo dije, créame que pasaron 1000 cosas por mi cabeza. Dije, ¿será que tengo el don de la eutanasia? Fue un duro momento, algo que golpeó mi fe, algo que fracturó mi fe. Yo fui con toda la disposición, oré, creyendo, oré, y que quería hacer casi todo tal y como lo había visto, como lo hacía nuestro pastor, nuestro líder. Pero yo le decía, dentro de las preguntas que más le decía a Dios era, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta mujer había muerto? Si yo le había ido a pedir sanidad por ella, ¿ya? En aquel momento tenía 2 opciones, o dejar que mi fe se muriera, o avanzar en mi fe. Pero tiempo después, cuando el pastor llegó y un día, pasaron meses después, me invitó el pastor a orar por otra mujer. Y casualmente esta mujer padecía exactamente lo mismo que tenía. Era una mujer que estaba enferma y estaba en sus últimos momentos de vida y era causa de un cáncer también. Y resulta que cuando íbamos en el carro, mi pastor nos dijo algo a los que íbamos en aquel vehículo y rumbo a orar por esta mujer. Y cuando llegamos allá yo me di cuenta que definitivamente había algo más. Había algo más detrás de los milagros, había algo más detrás de la fe. Y yo quiero invitarlo para que usted ahonde con nosotros. Tal vez usted en algún momento se ha sentido fortalecido en su fe. Ya sea porque ha tenido una experiencia, ha llegado a la iglesia y usted sale de la iglesia cargado de fe. ¿Ya? Debe haber en algún momento de su vida usted sale para su casa con mucha fe. Salimos de la iglesia desafiados a ser hombres y mujeres de fe. Pero ¿qué causa que de 10,000 hombres, uno tiene una fe suficiente que mueve montañas? ¿Cuál es el secreto? Y yo quiero que usted lo descubra conmigo. Debe haber un secreto. Y lo empecé a pensar yo más seguido. Decía, debe haber un secreto para que Dios esté dispuesto a hacer milagros con algunos hombres. Y con otros no suceda nada. ¿Cuál es el secreto? A veces oramos pidiendo y le metemos empeño y le metemos nuestro tiempo y oramos orando por un milagro específico, por algo específico, ¿ya? Y no pasa nada, no vemos respuesta alguna. Y yo quiero preguntarte, ¿crees que con pedir suficiente podrás ver un milagro? Para ver un milagro del Señor va a suceder. ¿Crees que todo depende de nuestra oración? ¿Crees que si tú te has hecho las mismas preguntas que yo, puedes mirar que una de las preguntas que más nosotros nos hacemos es, ¿qué debo hacer para provocar un milagro? ¿Ya? ¿De qué forma debo creer? ¿Cuál es la forma correcta de yo creer para provocar un milagro? Tener una vida íntima con Dios es vital para una fe genuina. Entonces hay muchas preguntas, pero yo quiero que resolvamos nuestra duda juntos. ¿Qué tal si tú me acompañas? Quiero invitarte para que me acompañes a ver qué dice Dios en su palabra. ¿Ya? Quiero invitarte para que me acompañes a leer esta historia en Mateo 14, 28. Jesús cuenta la historia de que Jesús había orado por la multiplicación de los panes, los peces, y los discípulos estaban cansados, todo el día dieron de comer y hubo un milagro de multiplicaciones aquel día. Y Jesús les dice a los discípulos, pasen al otro lado, en la barca, iban a pasar un río. Un mar, y tenían que pasar al otro lado y ellos arrancaron desde que terminó Jesús. Jesús siguió atendiendo a la gente y ellos pasaron en la barca. Y dice que en medio del mar había una tormenta y en medio de los vientos, en medio usted no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una barca cuando hay una tormenta, cuando hay vientos amenazando. La verdad es algo que atemoriza. ¿Ya? Que usted puede sentir miedo, son momentos de miedo. Pero dice que Jesús subió, estuvo con la gente y luego subió a orar.
Y aquí empieza nuestra historia. Dice que luego Jesús los alcanza y ahí es la famosa historia donde Jesús caminó sobre el mar y cuando sus discípulos vieron que en medio de tanto viento, de tanto disturbio que veían alrededor, vieron que se acercaba alguien caminando y caminando sobre el mar. A usted, o sea, no sé si usted ha sufrido sustos, ¿ya? Pero todos pues en algún momento hemos sentido miedo y en ese momento lo que ellos sintieron al ver en medio del mar a alguien caminar fue un susto muy grande. Eran 12 hombres en una barca y ver a alguien que caminaba sobre el mar, lógicamente que ellos sintieron mucho temor. Pero vamos a leer la historia. Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro. Pedro apenas lo vieron a Jesús, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Jesús, si eres tú, muéstrame, yo quiero caminar así como tú lo haces. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió. Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas, dice este fragmento, el capítulo 29, para ir a donde Jesús. Pero Pedro hizo algo, dijo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Cuando Pedro desvió su mirada de donde estaba el maestro, empezó a sentir miedo porque empezó a ver lo natural. Empezó a ver lo que los 12 discípulos, lo que los 11, sus otros 11 compañeros estaban viendo, que la tormenta era fuerte. Y dice que Pedro comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y yo creo que esa frase se queda corta allí porque cuando, no sé si usted ha tenido la oportunidad o ha pasado por esto o ha visto en ocasiones que cuando alguien está pidiendo que sea salvada su vida, no lo pide con tranquilidad: oh, sálvame, no, lo pedía con desespero, ¿ya? Porque ese sálvame está resaltado y era con un desespero porque no quería perder su vida. Dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, venías creyendo, tenías tu fe activa, ¿por qué dudaste? Y dice que cuando ellos subieron a la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento, se fue el viento, lo que había provocado el temor de Pedro. Y dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero mire, yo creo que resaltemos y que mire conmigo esta historia. Esta historia nos muestra que el equipo de Jesús no fue la excepción a la regla, ¿ya? Porque de 12 hombres que iban en esa barca, solo uno se atrevió a decir, cuando lo vieron en medio del susto que tenían, él se atrevió a decirle: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Tuvo que creer, ¿ya? Él automáticamente creyó: si eres tú, yo quiero estar donde tú estás. Y solo Pedro se desafió, ¿ya? Eso causó la diferencia. Así como decíamos ahorita, de 10,000 hombres, uno provoca un milagro. Aquí eran 12 hombres y uno vivió el milagro. Y mire, esta historia nos cuenta algo muy profundo. Y dice que se atrevió y le dijo a Jesús que si eres tú, da la orden. Manda, dice Pedro, manda que yo pueda caminar hacia ti. Jesús dio la orden, le dijo: ven. Y Pedro lo que hizo fue que salió a caminar con él. Pero la fe siempre va a ser puesta a prueba. Nuestra fe siempre va a ser puesta a prueba. Siempre tiene que ser probada. En medio de situaciones en las que los hombres sentimos miedo, ¿ya? Siempre, mire, cuando Pedro probó su fe, él sintió la fe para caminar hacia donde Jesús. Una fe pequeña, como dice Jesús, como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Pero Pedro le dijo: yo quiero ir donde tú estás y tengo la fe, yo creo que puedo llegar hasta donde tú estás, Jesús. Y Jesús le dijo: ven, ¿ya? Y Pedro lo que hizo fue salir de la barca. Salió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Pero cuando empezó a fijarse en lo que le ofrecía el entorno, allí empezó a flaquear su fe. Y eso es lo que nos pasa. Mire, nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido fe, pero nuestro entorno no siempre va a ser favorable para fortalecer esa fe. Y nosotros debemos ser más inteligentes para identificar estos momentos.
Todos tenemos la oportunidad de ser hombres de fe. Usted que está en su casa, usted que padece enfermedad, que en este momento ve a sus familiares sufriendo la enfermedad, sufriendo el temor de salir a la calle, el temor de cuidar su vida. Mire, lo que sintió Pedro fue el temor a guardar su vida, a perder su vida, más bien. ¿Ya? Eso fue el temor que sintió Pedro. Él, cuando miró los vientos que eran tan fuertes, que la situación realmente estaba fuera de control, Pedro se empezó a hundir. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que la situación se sale de control, lo que nos mata no es la situación. Lo que nos mata es que nosotros empezamos a mirar la lógica humana. Y ahí Pedro casi perece, casi pierde su vida por pararse a mirar lo que le ofrecía su entorno. Y eso es algo que usted y yo debemos tener claro. Si usted es de los que en este momento de turbulencia en el cual está pasando el mundo entero, se ha parado a mirar a su alrededor, se ha puesto los oídos más en los noticieros que ofrecen cosas que no son tan nutritivas, que usted solo ve historias de cómo murió, porque lo contagió, unas historias, o sea, que solo quieren desenfocarnos, solo quieren mover una turbulencia con tal de alejarnos de lo que Dios quiere. Entonces, Jesús vino al mundo a mostrarnos que una fe genuina se fundamenta en el secreto, porque el secreto de Jesús, si ahondamos en la lectura bíblica que tuvimos ahorita, es que Jesús solo da la orden. Si vemos las características de lo que Jesús venía haciendo, Jesús solo daba la orden. Dice que cuando Él llegó donde los endemoniados, donde los gadarenos, ¿qué hizo Jesús? Los demonios ya sabían, Él dio la orden, salgan. Y los demonios le decían, pero déjanos ir a los cerdos. Él dijo, salgan a los cerdos. ¿Ya? Porque Jesús ya había resuelto. El secreto de una vida es la intimidad. El secreto de una fe genuina es la intimidad con Dios. ¿Ya? El secreto es cómo estás llevando tú el secreto con Dios. ¿Cómo estás resolviendo? Aquel día, devolviéndome un poco en la historia que les contaba acerca de mi pastor, aquel día que íbamos en ese vehículo y él nos empezó a decir algo de hacia dónde íbamos, era que Dios le había mostrado algo. Y ese Dios le había mostrado en ese momento simbolizaba que nuestro pastor había tenido intimidad con Dios, había estado a solas con Dios. Por eso es tan importante nuestra vida devocional. Es tan importante que nosotros nos conectemos. Si queremos ver milagros, si queremos ver, nosotros debemos buscar a nuestro Creador en el secreto, donde nadie nos ve. Dice que cuando buscamos a Dios en nuestro secreto, Él nos va a recompensar en público. Eso dice su palabra, ¿ya? Y la recompensa en público es esta. Jesús subió, dejó que sus discípulos avanzaran y Él dice que atendió a la gente, pero subió a orar, porque era la costumbre de Él, fortalecer su intimidad con Dios. Allí en su intimidad usted le confiesa cosas. Eso no es algo que usted tiene que estar publicando. Hay cosas que son muy personales. En estos días yo lo decía, una de las cosas más personales que tenemos es nuestra vida espiritual. Tiene que ser personal. Nuestro ayuno, fortalecer nuestra vida espiritual debe ser personal. No es algo para que usted vaya demacrado y diga, oh, he estado en ayuno, llevo 3 meses en ayuno. No necesitamos eso. Si usted quiere un reconocimiento y un aplauso humano, lo va a tener y allí va a quedar todo. Pero si usted quiere preocuparse realmente por llevar una vida de fe, una vida que honre a Dios y una vida que provoque milagros, es necesario que usted y yo nos dispongamos para tener una vida devocional genuina. Mire, si analizamos los milagros, cuando Jesús hacía algo sobrenatural, en la mayoría de las ocasiones solo daba la orden, ¿ya? Si usted ve cuando Él oró por Lázaro, él solo dijo, Señor, gracias porque tú siempre me oyes. Ya había tenido un tiempo de intimidad con Dios. Entonces en ese momento cuando Él solo dio la orden, dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Ya? Eso dijo Jesús. ¿Ya? Dio la orden, porque ya era algo que había resuelto en su intimidad. ¿Ya? Cuando resucitó la hija de Jairo, cuando cada milagro que nosotros vemos, Él solo daba la orden, porque era algo que ya había luchado en la intimidad. Lo que aprendí con mi pastor en esa historia era que mi vida de intimidad, que mi intimidad con Dios realmente hacía que mi vida de fe tuviera un valor, ¿ya? Que de 1000
pudiese ser uno diferente, alguien que creyera diferente. Pero nosotros oímos, vamos a la iglesia y nos animamos, y sí, hombres de fe, buenos, salimos y en cualquier panorama y medio ventea, y usted dice, no, tengo que esconderme, no, esa enfermedad de turno está muy brava. Y nos desenfocamos fácilmente, ¿ya? Nos desenfocamos y nos empezamos a hundir en el miedo, en la desesperación, en el guardar mi vida, en el guardar. Y eso no dice la Biblia. Si usted hoy está dispuesto a ser un hombre de fe, entonces usted va a preocuparse por su vida devocional. ¿Qué quiero que usted aprenda en este día? Si quiere tener una fe firme, esfuérzate por fortalecer tu vida devocional. Si queremos tener una vida firme, debemos esforzarnos por una fe, por una vida devocional. Si queremos que nuestra fe realmente sea genuina, sea una fe real, necesitamos vida devocional. Si tú quieres ser un hombre que vive la fe, que no le teme a lo que el mundo entero tiene, si quieres vivir tranquilo, si te quieres disfrutar de la tranquilidad que Dios te da, necesitamos la vida devocional. Eso es lo que necesitamos nosotros, la vida devocional. Después de buscar al Señor en el secreto, Dios te va a guiar a proceder como un hombre de fe en público, ¿ya? En el público. Y en lo público Dios va a mostrar su respaldo, ¿ya? Pero eso lo va a ocasionar tu vida devocional. La fe es certeza y convicción de lo que va a pasar. Eso es la fe, tener la certeza y la convicción de algo futuro, ¿ya? Entonces, no sé dónde está tu certeza y tus convicciones, pero yo quiero invitarte a que no te escondas detrás del miedo, que salgas de eso que nos ha condicionado. El secreto está en nuestra vida devocional. Ese es el secreto que tenía Jesús. Y mire, no es tan difícil porque y a los discípulos también les contestaba, como a usted y como a mí. Nos cuesta conectarnos con Dios, pero créame que cuando usted busca el secreto, y el secreto no es algo difícil de encontrar. Cuando yo voy en mi vehículo, una de las cosas que en la que más me gusta hacer es hablar con Dios. Y le cuento mis cosas, como a nadie, ¿ya? Y empiezo a decirle, Señor, la verdad me preocupa esto. Y en muchas ocasiones puedo decirle que he escuchado la respuesta de Dios. Y es más, ha guardado mi vida. Entonces, si usted no lo ha experimentado, este es un buen momento para experimentarlo, ¿ya? Es un buen momento para que usted experimente qué es caminar con Dios, qué es confiar, qué es buscar el secreto y disfrutar de lo que Dios tiene. Mire, ya terminando esta historia que le contaba acerca de mi pastor, cuando entramos a ver a esta segunda mujer que fuimos a visitar, él nos dijo, ella va a partir con Dios. Pero ¿sabe qué fue lo importante de eso? Ese día aprendí algo más. Y es que la voluntad de Dios ya está hecha. Y cuando tú buscas la intimidad con Dios, Él te va a mostrar cuál es su voluntad, ¿ya? Y la voluntad de Dios era que esta mujer partiera. Pero ¿sabe lo lindo de esta historia? Es que esa mujer, cuando llegamos allí, ella pudo ponerse a paz con Dios. Y yo ahí entendí que Dios no siempre va a hacer lo que nosotros deseamos, porque lo que nosotros siempre oramos, Dios sana, y creemos que tenemos respaldo cuando Dios lo sana, y no sabemos que lo más importante es nuestra vida eterna, resolver nuestra vida eterna, ¿ya? Y en ese momento esa mujer hizo algo más valioso de lo que nosotros podemos disfrutar, y es que ella pudo resolver su eternidad. Ella dijo, me siento tan tranquila cuando terminamos de orar. Me siento tranquila porque yo sé que me voy, pero mis hijos, mi esposo van a estar bien, porque yo voy a estar en un excelente lugar. Y sabe, esa confianza no la tiene, y esa oportunidad no la tiene todo el mundo, ¿ya? De ponerse a paz hasta el último momento, ¿ya? Pero era necesario que aquella mujer pasara por eso que estaba pasando. Era necesario. Y yo digo, Señor, me impresionó ese día porque cambió mi concepto de fe. Nuestra fe no es el hecho de que nosotros seamos tercos en decir, Dios tiene que levantar a esta persona. No, porque ¿qué sirve que Dios levante a alguien que lo está buscando y que lo levante de la enfermedad para que vaya y se pierda? Si el propósito de Dios es que nosotros partamos con Él en algún momento, ese propósito debe cumplirse, ¿ya? ¿Ya?
nosotros debemos entender, y también me ponía en el punto de la familia. La familia podía estar en un momento duro, porque la muerte, dice la Biblia, que fuerte como la muerte es el amor, lo compara esto. Y el amor es algo fuerte, algo que nos duele, que no nos deja de doler nunca. Entonces, la muerte es algo fuerte. Si usted ha perdido un familiar en estos días, no le digo que lo entiendo, porque todos tenemos un dolor diferente, pero es un dolor profundo. Pero si su familiar ha alcanzado a arreglar sus cuentas con Dios, esté tranquilo, ¿ya? Y es más, nosotros no sabemos, porque eso es personal, esa salvación es personal. Pero ahorita es el momento de no tener miedo a la muerte. Nosotros debemos cuidar algo más profundo que la muerte de nuestro cuerpo, y es la eternidad, resolver nuestra eternidad. Eso es más importante. Usted dice, ay no, usted no sabe de lo que está hablando. Pero hoy yo quiero llevarlo a usted a activar su fe. ¿Qué quiero que haga? Hoy quiero motivarlo a algo. Y permite que esta semana tú seas un instrumento de fe para que alguien reciba un milagro. ¿Qué tal si tú dispones tu vida, dispones tu tiempo, y empiezas a buscar el secreto? ¿Qué tal que si tu vecino, tu hermana, tú puedes ser el instrumento? No desconfíes. Podemos decir, es que yo soy muy pecador, yo soy esto, yo lo otro. Tranquilo. La Biblia, en ningún momento he dicho que la fe dependa de cuántos pecados tienes. No, la fe no depende de eso. La fe depende de cuánto quieras acercarte a Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a marcar la diferencia? De 12, 1. De 10,000, 1. ¿Ya? Los hombres de Dios han alcanzado grandes cosas cuando han dispuesto su vida a hacer algo diferente. Entonces quiero invitarte. Nuestra iglesia tiene una herramienta que es muy útil para fortalecer tu vida devocional, y es el tiempo con Dios. Lo hacemos 6:30 de la mañana todos los días, pero es importante que tú tengas un tiempo a solas con Dios. Es muy importante, y qué bueno que tengamos esta herramienta a la mano, ¿ya? Lastimosamente, pues hay gente que prefiere invertir en otra cosa, en una hamburguesa, algo así. Pero créame, si usted quiere ver milagros, si usted quiere ser alguien usado, empieza a experimentar lo que es esto. Lo tenemos en nuestras manos, ¿ya? Si usted quiere adquirir el tiempo con Dios, pregunte con los anfitriones, puede decirle, mira, ¿cómo hago para adquirir el tiempo con Dios de este mes? Mensualmente estamos dando el tiempo con Dios, entonces te pido que te conectes, ¿ya? Hoy Dios nos ha mostrado algo bello, ¿ya? El secreto de la fe. El secreto de la fe no es otro que estar a solas con Él, pasar tiempo con Dios, ¿ya? Mi tiempo bueno, tiempo en el que tú vas a sentirte muy bien cuando busques de Dios, ¿ya? Yo quiero invitar a que, si tú eres una persona nueva, quiero invitarte para que te hables, porque estamos interesados en orar por tus peticiones, en orar por tu familia. Entonces, haznos saber por allí, por un mensaje de texto, yo soy nuevo, mi familia somos tantos, y nosotros queremos conocer más de Dios. Ya queremos conocer más del Dios de milagros, queremos conocer el Dios de la fe genuina. Yo quiero tener una fe genuina, yo quiero acercarme más a Dios. Haznoslo saber. Y quiero invitarte para que te conectes con nosotros constantemente. Bueno, en este día quiero recordarte, este mes estamos celebrando las primicias. ¿Ya? Estamos celebrando un tiempo de primicias muy especial. Se abre cada año, lo hacemos, es una costumbre de nosotros y del pueblo de Dios, de Israel. Es una costumbre que viene del pueblo de Dios. Antiguamente, cuando las plagas llegaban al pueblo, llegaban y arrasaban con las cosechas del pueblo de Dios, y Dios vio esto y les dijo, hey, siembren por lo que deseen. Ya, un día de la semana ustedes van a hacer un pacto conmigo. Entonces la gente empezó a dar una ofrenda, y Dios prometió guardar sus cosechas. Y eso es lo que nosotros hacemos ahora, y a nosotros nos funciona. Mire, todo lo que es acerca de dar es personal. Nosotros no obligamos a nadie, aquí no se le exige la entrada, no, nada de eso. ¿Ya? Omite esa información, eso no es verdad. Ya, eso es una total mentira. Cuando alguien le diga, es que allá obligan, aquí no obligan a nadie, aquí enseñamos. Y nosotros lo experimentamos primero.
Entonces yo con toda autoridad puedo decirle, si usted aprovecha este tiempo, los tiempos que habla Dios acerca de las primicias, de seguro usted va a ir a recomendar algo que funcione. Y esto funciona. Entonces, si usted quiere dar por el primer sueldo del mes, quiere lo que sea, de la forma que usted quiera hacer el pacto con Dios, esto es algo de intimidad, algo en lo que usted se pone de acuerdo con Dios. Entonces, lo invitamos para que en la primera semana, durante febrero, vamos a estar recogiendo estas ofrendas de primicias y vamos a estar orando para que Dios guarde la cosecha de nuestras empresas, para que multiplique eso que Dios nos da. Créame que si usted empieza a confiar en Dios, en sus primicias, Dios mismo promete en su palabra guardar y multiplicar nuestras cosechas. Quiero invitarte en este momento para que no te desconectes. Hay una información muy importante que sigue a continuación. No te desconectes porque continuamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedas estar informado de las diferentes actividades que tenemos preparadas para ti. También puedes seguir a nuestro pastor Carlos Uribe en su página y así recibir más información sobre todo lo que hacemos en nuestra iglesia. Bueno, y este es un tiempo muy especial. Es el tiempo en el que Dios nos permite honrarlo con lo que nosotros vamos a darle. Entonces, quiero invitarlo a usted para que disponga su vida, para que disponga. Mire, yo no he visto, nunca he visto que un hombre de Dios se haya abstenido de darle a Dios. Un hombre de Dios, un hombre de fe, siempre da manos llenas. Un ejemplo es David. David daba manos llenas a Dios, porque él sabía que todo lo que tenía, que todo lo que había recibido había sido por la misericordia de Dios. Cuando usted y yo somos conscientes que llegamos a este mundo sin nada y que lo que tenemos ahorita todo es ganancia, usted ya no se limita a darle a Dios. Pero cuando nos damos cuenta que nosotros apretamos el dinero y mal hablamos, cuando yo veo a alguien hablando mal de darle a Dios, yo me quedo callado, no intervengo, porque yo ya he visto estas historias cómo terminan. Si usted quiere abstenerse de algo, absténgase de hablar de las ofrendas, de darle a Dios. Cuando usted quiera ver algo diferente, pues experimente la Biblia. Dios lo dijo. Ya, pruébenme en esto, pruébenme en sus ofrendas, pruébenme con esto, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Entonces, yo quiero que usted no se limite con Dios. Este es un tiempo para que usted le crea, para que usted desarrolle esa fe, ya que nos caracteriza. Entonces, empiece a vivir una vida de fe aún en sus ofrendas. ¿Y qué tal si usted dispone hoy, saca algo especial para darle a Dios? Hay diferentes medios que tenemos dispuestos para que usted haga sus ofrendas. Aquí en pantalla van a estar viendo los enlaces o por qué medios puede usted dar su ofrenda. Y quiero invitarle para que no se pierda el día de mañana las 3 celebraciones presenciales, 7, 9 y 11 estamos aquí en la iglesia. No se pierda esta celebración. También, si usted no puede venir porque está en otro país, tenemos nuestras celebraciones online 7, 9 y 11 de la mañana y 5 y 7 de la noche. Recuerde que somos la iglesia Reyes y Sacerdotes, una iglesia para ti.